Gracias por sintonizarte al podcast de la Biblia al desnudo. Puedes obtener la transcripción de este episodio en los enlaces de la descripción de este video. Recomendamos echar un vistazo si tienes preguntas o dudas acerca de la traducción o redacción en este episodio, ya que difiere del original en inglés. Gracias por sintonizarnos nuevamente con el podcast de la Biblia al desnudo. En este episodio del podcast reproduciré un audio mío y lo usaré para el episodio del podcast. Recientemente hice un video al que proporcionaré un enlace en el sitio Naked Bible Podcast en bibliografía para que puedas ver el video, pero usaré el audio de ese video en lugar de nuestro episodio de hoy. El video trataba sobre falacias exegéticas. Estas son falacias que a menudo se cometen al realizar estudios de palabras. Continuamos aquí con el trabajo a nivel de palabras en el texto bíblico. Estamos tratando de realizar una investigación sólida y significativa en el texto bíblico. Después de haber tenido que crear ese otro video, pensé que sería muy útil hacerlo también para el podcast. Entonces tomé el audio de ese. Solo hay 1 o 2 lugares donde podría beneficiarte mirar el video, por lo que diría que ni siquiera lo necesitas para escuchar el episodio del podcast, pero es posible que desees regresar y ver el video de todos modos, así que les di el enlace. Pero hoy en el podcast vamos a cubrir falacias exegéticas, o cómo hacer un mal estudio bíblico, o cómo hacer un mal estudio de palabras defectuosas. Así que siéntate y disfruta. Aquí viene el audio de esa lección. Una de las cosas con las que los eruditos bíblicos y en realidad los eruditos que se ganan la vida traduciendo, interpretación de la Biblia, lingüistas, ese tipo de personas, se topan con frecuencia con los no especialistas, especialmente las personas que quieren investigar en libros como la Biblia y tienen muy buenas intenciones y francamente no querríamos desalentar eso. Pero este tema de las falacias exegéticas parece surgir mucho. Una falacia exegética es una frase que probablemente no te resulte muy familiar si no eres un especialista, si no eres un erudito bíblico o si no, trabajas regularmente en la interpretación de la Biblia. Pero es una frase muy común entre los estudiosos. Todo el mundo sabe qué es una falacia exegética y tenemos una lista completa de posibilidades de diferentes tipos de falacias exegéticas. Lo que quiero hacer aquí es mostrarles algunos de los más comunes y básicamente aclarar el punto. Puede que a la gente no le guste escuchar esto, pero es verdad. Gran parte de la investigación que lees en Internet o en libros y que es realizada por personas no especialistas, las personas que carecen de credenciales en lenguaje bíblico y de conocimientos de traducción, carecen de la formación académica en estas cosas. Estará plagada y llena de falacias exegéticas, es decir, las conclusiones que se extraen y lo que se obtiene de lo que se está leyendo, ya sea un libro, un blog o un sitio web, son erróneas porque los lenguajes simplemente no funcionan de la forma en que muchos de estos investigadores intentan hacerlos que funcionen o quieren creer que funcionan. Voy a ilustrar eso aquí. Tengo aquí 5 de las falacias más comunes. 1. La falacia de raíz extranjera. La idea de que obtenemos el significado de una palabra en español en particular en función de su raíz latina o griega, que puedes encontrar como en la Real Academia Española. 2. La falacia de raíz. Una raíz compartida entre varias palabras determina de alguna manera el significado de esas palabras. Tercera, la falacia etimológica. Supuestamente las partes constituyentes de las palabras. Cuando las separas y luego las vuelves a juntar, eso determina el significado de la palabra. Cuarta, la falacia sonora. 2 variedades. Sonidos compartidos entre palabras en el mismo idioma significa que tienen un significado compartido, o que los sonidos compartidos entre palabras en 2 o más idiomas diferentes permiten de alguna manera que el significado de esas palabras entre los diferentes idiomas sea compartido esencialmente para ser mezclado y combinado o para dictar significados en los otros idiomas desde uno de los diferentes idiomas. 5.
la falacia de la transferencia de la totalidad. Una palabra puede tener cualquier cantidad de significados, una amplia gama de significados, pero de alguna manera hay un significado que los une, una especie de un anillo para gobernarlos a todos, o al que se podría transferir algún tipo de significado. Recopilas todos los significados posibles y llegas a un significado básico y eso contribuye a nuestra comprensión de esa palabra donde quiera que aparezca, sin importar el contexto. Todas estas son falacias, son bien conocidas por los estudiosos. Si estás interpretando la Biblia usando estos métodos, tu interpretación será defectuosa. Déjame darte ilustraciones de cada una. La falacia de raíz extranjera. Esto se refiere a la idea de que el significado de una palabra en español está determinado por su raíz en otro idioma, como el latín. ¿Por qué es esto una falacia? Permíteme darte un ejemplo. Nuestra palabra escuela proviene del latín schola, que originalmente significaba ocio o tiempo libre. Es evidente que el significado del latín no se traslada directamente al uso moderno de la palabra en español. Hoy, escuela se refiere a un lugar de aprendizaje, algo muy alejado de la idea de ocio. Este ejemplo deja claro que no importa cuál haya sido el significado de la raíz latina. Ese significado original no dicta el uso contemporáneo en español. Lo que siempre determina el significado de una palabra es el contexto. El contexto es el rey. Cuando hablamos de contexto nos referimos a un rango de factores. Esto incluye el trasfondo histórico que proporciona un contexto, el tipo de texto, el género literario también es un contexto, el contexto cultural del escritor, los párrafos antes y después de la palabra en cuestión, e incluso la relación de esa palabra con otras dentro de la misma oración. Todos estos elementos son los que realmente deben informar tu comprensión del significado de una palabra, no una raíz originaria de otro idioma. La falacia de raíz. Esta es la idea de que las raíces compartidas determinan el significado. ¿En serio? Nuevamente, esto es fácil de ilustrar como una falacia. En griego, la palabra timao significa honrar. Hay otra palabra en griego, epitimao, que significa reprender. Esos dos términos obviamente comparten una raíz, tim. Esta falacia, si la empleáramos, haría que Jesús honrara a los demonios y cambiaría uno de los 10 mandamientos por reprender a tus padres en lugar de honrar a tus padres. Mira la ilustración. En Mateo 19:19 tenemos timao tu padre y tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. En Marcos 1:25 a 26, Jesús se enfrenta a un demonio y leemos, pero Jesús lo epitimao, Jesús lo reprendió, diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo salió de él. Si la raíz uniera o fusionara estos dos y pudieras derivar un significado compartido, podrías intercambiarlos. Pero obviamente no puedes intercambiar estas cosas aquí porque, como dije, tendrías a Jesús honrando a los demonios y Dios te ordenaría reprender a tus padres. No son intercambiables. Puedes ver en los ejemplos, timao y epitimao, que realmente no se puede encontrar un ancestro común, por así decirlo, o un ancestro significativo del cual puedan surgir tanto el honrar como el reprender. Son ideas mutuamente excluyentes, así que la falacia de raíz simplemente se desmorona. No es así como se determina el significado. El significado está determinado por el contexto, y nuevamente hay toda una gama de contextos. Solo recuerda, el contexto es el rey. La falacia etimológica. Esta es una divertida. Es la idea de que las partes constituyentes de las palabras determinan el significado. Dos ilustraciones en griego. Hay un verbo, anaginosko. Tiene dos partes. Ana, que significa arriba o encima, y ginosko, que significa saber. Se podría pensar que si pudiéramos separar la palabra en sus partes constituyentes, ana y ginosko,
El significado sería algo así como saber arriba o saber encima, lo cual no tiene ningún sentido. Anaginosco, sin embargo, en realidad significa leer. Las partes constituyentes no tienen nada que aportar a ello. El siguiente, epitimao. Acabamos de ver esta en la falacia anterior. Epi significa en o sobre. Luego timao por sí solo sería honrar. Así que uno pensaría que si los separaras y observaras las partes constituyentes, tendríamos honrar en o honrar sobre. Pero eso no es lo que significa. Acabamos de ver que significa reprender. Nuevamente, las partes constituyentes no crean el significado. Un ejemplo es la palabra rascacielos. Si la descompones, tienes rascar, frotar o arañar y cielos, el firmamento. Pero un rascacielos no araña literalmente el cielo. Es simplemente una forma de referirse a un edificio muy alto. ¿Y qué tal rompecabezas? Si lo analizas, tienes romper, destruir y cabezas, las partes superiores de nuestros cuerpos. No tiene sentido pensar que un rompecabezas involucra destruir cabezas. En realidad, es un juego que requiere lógica y paciencia para ensamblar piezas. Espero que entiendas el punto. Esta falacia es simplemente omnipresente. Simplemente aparece en todas partes en tanto material que lees por no especialistas, por investigadores aficionados, especialmente personas que están tratando de volver a los textos antiguos del mundo antiguo, incluida la Biblia, y estudiarlos e investigar. Sus conclusiones suelen ser terriblemente erróneas. La falacia sonora. Aquí nuevamente dos variedades. La primera variedad se da cuando sonidos compartidos entre palabras dentro de un mismo idioma sugieren, erróneamente, que existe una relación de significado entre ellas. Tomemos como ejemplo en español las palabras bota, el calzado y bota, acción de lanzar algo hacia afuera como botar la basura. Aunque suenan y se escriben igual, no hay ninguna relación semántica inherente entre ambas palabras. Otro ejemplo sería vela, que puede significar una candela o un acto de vigilia, estar en vela. A pesar de compartir sonido y ortografía, estas palabras tienen significados completamente distintos. La segunda variedad ocurre cuando sonidos similares entre palabras de diferentes idiomas nos llevan a pensar que comparten significado. ¿Es posible transferir el significado de un conjunto de sonidos de un idioma a otro simplemente porque suenan igual? La respuesta es no, pero este error es común. Por ejemplo, en español tenemos la palabra ropa, que se refiere a prendas de vestir. Sin embargo, en inglés, rope significa cuerda. Aunque suenan casi igual, sus significados no tienen relación. Otro caso sería pie en español, que significa parte inferior de la pierna, mientras que pie en inglés se refiere a un tipo de pastel. Aquí tampoco hay conexión entre sus significados a pesar de la similitud fonética. Ejemplos adicionales, en hebreo, tenemos la palabra kol, que significa todo o entero. En español, su homófono col hace referencia a un vegetal o también conocido como repollo. No hay relación alguna entre el concepto de totalidad y una planta, a pesar de que suenan igual. Una última comparación es el hebreo shalom, que significa paz. Aunque suena similar a salón en español, que es un cuarto grande o una sala, sus significados no están relacionados en absoluto. Sin embargo, esto se hace todo el tiempo, tanto por personas que quieren interpretar la Biblia como por personas que quieren interpretar otros textos antiguos. La falacia de la transferencia de la totalidad. Este es el intento de involucrarse en la transferencia de todos los significados de una palabra en cualquier pasaje determinado y de alguna manera importar todos los significados en cualquier ocurrencia de la palabra en cualquier lugar, o de alguna manera tomar todos los significados y tratar de llegar a un significado base y luego imponerlo en todos los demás lugares donde aparece esa palabra. Simplemente no funciona de esta manera.
los idiomas no funcionan de esta manera. Te daré algunos ejemplos divertidos. Si digo, mi esposa tiene una sonrisa encantadora, no quiero decir que su sonrisa haga magia o encantamientos, como si fuera un hechizo. Aunque la palabra encantadora puede tener un sentido literal en ciertos contextos, aquí el contexto de sonrisa nos dice que me refiero a una sonrisa agradable o atractiva. Si digo, debes promocionarte, no estoy sugiriendo que te pongas un precio de 2 por 1 como si fueras verdura en la tienda de la esquina. En este contexto, promocionarte significa resaltar tus cualidades o convencer a otros de tu valor personal o profesional. Y si digo, estoy hecho polvo, ¿eso significa que literalmente me desintegré en pequeñas partículas? Claro que no. El contexto nos aclara que estoy cansado o exhausto. Las palabras cambian de significado según el uso y no podemos tomar un término como polvo y reducirlo a un solo significado universal. Eso sería un error. Muchas palabras en español tienen múltiples significados, como llave. Puede ser un objeto para abrir una puerta, una técnica de defensa personal o una herramienta para apretar tornillos. Solo el contexto nos dice cuál es el significado correcto. Los idiomas simplemente no funcionan de esta manera. Estos son juegos de palabras que practican investigadores aficionados y el resultado es erróneo, equivocado y en algunos casos interpretación dañina. Simplemente no debería ser así. Recuerda, el contexto es el rey. Y contexto significa todas las cosas que mencioné antes. Contexto histórico, el contexto de la cosmovisión del escritor, el contexto religioso, el contexto cultural. ¿Qué hizo que la persona pensara cómo lo hizo? Todas las cosas que les informaron intelectualmente son los contextos. Luego tenemos el contexto literario. ¿Qué tipo de escritura? Si estuviera mirando la palabra testamento, la pensaría de manera diferente si tuviera en la mano un documento legal, algo que viniera de un abogado. El tipo de literatura dicta cómo voy a tomar las palabras que aparecen en esa pieza de literatura. Entonces, el contexto literario es importante. Nuevamente, todas estas cosas, la forma en que la palabra se relaciona con otras palabras a su alrededor. Estos son contextos y el contexto es el rey en la interpretación. No falacias exegéticas ni juegos de palabras como este.